Me encuentro en el Camino de Santiago y justo ahora he acabado una etapa de 22 kilómetros de duración. El Camino de Santiago es una antigua ruta cristiana de peregrinaje. Durante más de 1000 años, peregrinos que venían de todos los lugares de Europa transitaban este camino hasta la ciudad de Santiago de Compostela. En estos últimos años, el camino ha vuelto a recobrar su importancia y su auge. Centenares de miles de personas de todos los continentes vuelven a caminar la antigua ruta que caminaban los peregrinos porque realmente quieren responderse a preguntas acerca del sentido y el propósito de la vida y el porqué del mundo en el que viven y el mundo en el que estamos. De esta manera, el Camino de Santiago cumple una importante función. De hecho, cuando hago este camino, y lo hago varias veces, siempre me pregunto, ¿por qué el mundo es de la manera en que es? ¿Por qué hay a mi alrededor tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta injusticia, tanta pobreza y tanta opresión? Pero también me pregunto acerca de mi propia experiencia como ser humano. ¿Por qué es tan difícil y tan compleja mi humanidad y mi realidad como persona? ¿Por qué las relaciones interpersonales son tan difíciles? Creo que estas dos grandes preguntas, ¿por qué el mundo es como es y por qué la experiencia humana es tan compleja y tan difícil?, han sido preguntas que siempre han preocupado a las personas. Y por eso se han dado diferentes tipos de explicaciones. Hay explicaciones de tipo científico, hay explicaciones de tipo filosófico y también hay explicaciones de tipo religioso. Las explicaciones de tipo religioso reciben el nombre de cosmogonías. Y una cosmogonía es una palabra de origen griego que significa el principio, la génesis o el origen de las cosas o de todo lo existente. Todas las religiones tienen su cosmogonía y naturalmente la religión cristiana o el cristianismo también tiene su propia cosmogonía. Esta la podemos encontrar en los 3 primeros capítulos del libro de Génesis. Cuando nosotros vamos al capítulo 1, 2 y 3 del primer libro de la Biblia, vamos a entender y vamos a ver por qué la experiencia humana es compleja y complicada. ¿Por qué nos cuestan tanto las relaciones interpersonales? ¿Por qué el mundo en el que nos ha tocado vivir y llevar a cabo y experimentar nuestra realidad como seres humanos es tan complejo, está lleno de tanto dolor y de tanto sufrimiento? Génesis, en los capítulos del 1 al 3, nos van a explicar el origen y la cosmogonía cristiana. Estoy de nuevo en el Camino de Santiago y a punto de comenzar una nueva etapa. Ayer hablábamos de que todo lo que Dios había creado era muy bueno. De hecho, las Escrituras así lo afirman. Sin embargo, aquí empieza la primera disonancia o la primera contradicción que yo veo al mirar a mi alrededor. Cuando yo veo el mundo que me rodea, la verdad es que no lo veo bueno. Veo que hay mucha pobreza, veo que hay mucha injusticia, veo que hay mucho dolor, veo que hay mucho sufrimiento y mucho abuso. Y a la vez, cuando miro a mi propia experiencia como ser humano, me doy cuenta de que tampoco es buena. Es una experiencia muy compleja, es una experiencia muy complicada y también son muy complicadas las relaciones con otros seres humanos. ¿Por qué hay esta contradicción entre lo que la Biblia dice y la realidad que nosotros experimentamos? Precisamente es de esto de lo que habla la cosmogonía. Y esto es lo que me gustaría compartir con vosotros. En el capítulo 2 del libro de Génesis se nos dice que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Dios lo creó para que pudiera tener una relación significativa con Él. Para que una relación sea auténtica y genuinamente significativa, tiene que ser una relación libre, consentida y deseada por ambas partes. Para que pueda ser significativa, tiene que haber la posibilidad de que una de las partes diga no. No la quiero, no la deseo. Por lo tanto, para que esta relación entre Dios y el ser humano pudiera ser significativa, el ser humano tenía la libertad, o debía de tener la libertad de decirle a Dios, no deseo tener una relación personal contigo. Si nos movemos al capítulo 3 del libro de Génesis, vemos que aparece un personaje cuya identidad no es el momento ahora de discutir, y es la serpiente. La serpiente se acerca a Eva y le dice, Dios os ha dicho que no podéis comer del fruto de ninguno de los árboles del jardín. Sin embargo, Eva contesta de la manera correcta, dice, sí, podemos comer de todos los frutos, de todos los árboles a excepción del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué si lo hacemos? Sin duda vamos a morir.
Pero la serpiente le dijo, no, no moriréis, sino que seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Me gustaría llamar la atención sobre esta conversación entre la serpiente y Eva. La gran tentación del ser humano es la tentación de ser igual a Dios, de ser semejante a Dios. ¿Y cómo se plasma esta gran tentación de ser semejante a Dios? Decidiendo por ti mismo lo que es correcto e incorrecto, decidiendo nosotros como seres humanos lo que es el bien y lo que es el mal. Y evidentemente, ¿qué es el bien para mí? Pues todo aquello que me interesa, todo aquello que me gratifica, todo aquello que no va en contra de mis intenciones o mi voluntad. Y contrariamente, ¿qué sería el mal para mí? Pues todo aquello que no me gratifica, todo aquello que no me interesa, todo aquello que se opone a mis planes, a mis deseos y a mis propósitos. Así que la gran tentación del ser humano es ser igual a Dios. Pero me gustaría llamar la atención acerca de cómo se plasmó esta tentación. Y esta tentación se plasmó en un acto de desobediencia. Tanto Adán como Eva comieron del fruto prohibido. Pero es importante entender el significado de este acto de desobediencia, porque realmente en la Biblia el pecado no es lo que nosotros hacemos o lo que dejamos de hacer, sino que el pecado es la actitud que nosotros tomamos con respecto a Dios. Y es muy importante entender este aspecto, porque a veces los cristianos confundimos los síntomas con el problema. Los síntomas de esta enfermedad, los síntomas de este problema, es lo que habitualmente nosotros llamamos pecado. Sería el mentir, el desobedecer, el adulterar, el robar, el ser corrupto. Pero estos son los síntomas de un problema mucho más profundo, un problema interior. Y es el problema de que tú y yo hemos decidido declararnos autónomos e independientes de Dios y de su soberanía. Por eso, el pecado es un problema del corazón. El pecado no es un problema de la conducta. Por eso Jesús afirma que del corazón del hombre nacen todas estas cosas que nosotros llamamos pecado. Por eso la Biblia afirma que nos dará Dios un corazón nuevo, porque realmente donde radica todo el problema es en nuestro corazón. Al recorrer el Camino de Santiago, una de las cosas que me sorprende es la gran cantidad de bosques a través de los cuales el camino discurre. Y los árboles es un lugar ideal para poder esconderse. Y al pensar en esconderse, viene a mi mente una de las consecuencias del pecado, que es una ruptura en nuestra relación personal con Dios. Si volvemos al libro de Génesis, al capítulo 3, vemos que una vez que Adán y Eva hubieron desobedecido, cuando Dios hace su presencia en el jardín del Edén, Adán y Eva corren a esconderse, literalmente, según el texto, detrás de los árboles. Nos dice la Escritura que se escondieron porque tenían un sentido de vergüenza porque estaban desnudos. Cuando Dios los confronta y les dice, ¿por qué estáis escondidos? ¿Dónde estáis? Esta es la respuesta que ellos dan. Nos escondimos porque teníamos vergüenza, porque estábamos desnudos. Es interesante y vale la pena que reflexionemos por un momento en estos conceptos. En primer lugar, el hombre se esconde porque se siente culpable. Y se siente culpable por una razón muy sencilla, simplemente porque lo es. Porque tiene plena conciencia de haber roto y de haber quebrantado el mandamiento de Dios. Y por lo tanto tiene un sentimiento de culpabilidad que le lleva a esconderse. La mera presencia de Dios, el hecho de que Dios haga su aparición, hace que la culpabilidad sea evidente y que el hombre necesite esconderse. Estaba leyendo acerca de la vergüenza y me gustó mucho la definición de vergüenza. Vergüenza es tener una conciencia clara de no ser el tipo de persona que debería de ser. Y esto me hace pensar que Adán y Eva sentían vergüenza porque eran conscientes de no ser el tipo de ser humano que Dios había pensado y que Dios había diseñado que tenían que ser. Ellos adujeron la razón de la desnudez, pero parece una excusa bastante pobre, porque antes de su desobediencia, ellos también estaban desnudos. Algunos autores no cristianos dicen que la desnudez tiene que ver con la obsesión, entre comillas, cristiana por el sexo, pero no creo que tenga una connotación sexual.
que tenga que ver algo con la sexualidad. Creo que la idea de desnudez es la idea de transparencia. Es la idea de que Adán y Eva ya no podían ser transparentes delante de Dios. Ya no podían mostrarse tal y como eran porque había algo que ellos tenían que ocultar. Y evidentemente lo que tenían que ocultar era el hecho de su desobediencia. Ellos no podían mostrarse de manera transparente delante del Señor y por eso trataron de esconderse detrás de los árboles, ignorando la realidad de que Dios conoce nuestro interior, de que Dios conoce nuestra realidad, de que Dios conoce nuestro corazón. Esto me hace pensar de que el ser humano hoy en día continúa escondiéndose de Dios. Viene a mi mente el Evangelio de Juan cuando dice que cuando la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Dice el Evangelio de Juan que todo aquel que hace lo malo huye de la luz. ¿Por qué? Porque es evidente, porque la luz pone de manifiesto, deja ver, saca a la superficie aquello que estamos haciendo. Por lo tanto, cuando nos sentimos culpables, tratamos de evitar, de cualquier manera, la mirada directa de la luz o el estar expuestos a la luz. Por eso, una de las rupturas que el pecado ha producido en la experiencia humana es una ruptura en nuestra relación con Dios. Estamos alienados de Dios, estamos escondiéndonos de Dios debido a nuestro sentido de culpabilidad, a nuestro sentido de vergüenza y a nuestro sentido de no poder ser transparentes delante de Él. Una de las cosas que me encanta del camino es poder hacerlo en soledad. Hay personas que a lo largo del camino realmente lo aprecian y lo valoran, y otras que sin embargo lo rehúyen y no pueden estar nunca solas. Porque la soledad, el estar caminando con uno mismo, a veces puede ser duro y a veces puede ser muy difícil. Esto me hace pensar en la segunda de las grandes rupturas que el pecado ha producido en la experiencia humana, y es una ruptura interna, una fractura interna, una fractura con nosotros mismos. Cuando vamos al libro de Génesis, al capítulo 3, vemos que el ser humano, después de haberse rebelado contra Dios, contra su autoridad y contra su soberanía, empieza a experimentar unos estados de ánimo autodestructivos. Génesis 3 nos habla del miedo, nos habla de la vergüenza y nos habla de la culpa. Si posteriormente vamos a Génesis 4, veremos que la ira, la envidia, los celos y la rabia hacen su aparición. Estos estados de ánimo eran completamente ajenos a la experiencia humana antes de que decidiéramos rebelarnos contra Dios y declararnos independientes de su autoridad. La lista que aparece en Génesis 3 y en Génesis 4 no es una lista exhaustiva, es simplemente descriptiva. A estos estados de ánimo antes mencionados podríamos añadir muchos más. Podríamos añadir la frustración, podríamos añadir la angustia, podríamos añadir la desesperanza, la desesperación, podríamos añadir la amargura, podríamos añadir también la ansiedad, la depresión. Lo que quiero enfatizar es el hecho de que cuando decidimos rebelarnos contra Dios, nos fracturamos en nuestra experiencia como seres humanos. Nos hemos convertido en seres rotos, nos hemos convertido en seres desgarrados, en seres real y auténticamente fragmentados. Viene a mi mente Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 7, cuando él dice que no entiendo lo que sucede con mi experiencia humana. No sé qué sucede, que tengo la capacidad de identificar y de discernir el bien, pero en la práctica me veo abocado a la práctica de cosas que no quiero, cosas que aborrezco, cosas que me desagradan. Pablo llega realmente a expresar que es un miserable y que no sabe quién le podrá liberar de esta experiencia humana tan desgarradora. Esto me hace pensar en mi propia experiencia y en la experiencia que creo que es común a todos los seres humanos. Tenemos la capacidad de discernir lo bueno, lo que es correcto, lo que es adecuado, pero luego nos sorprendemos a nosotros mismos cuando nos damos cuenta de las motivaciones, las actitudes, las acciones, las omisiones, los deseos y todo aquello que podemos llegar a albergar dentro de nosotros. Realmente a veces vivimos en una auténtica esquizofrenia moral. Tenemos la capacidad de discernir lo bueno, pero muchas veces no tenemos la capacidad de seguirlo, o consciente y voluntariamente no queremos seguirlo. La experiencia humana es realmente una experiencia fragmentada y rota.
Uno puede intentar huir de Dios. De hecho, todos nosotros lo intentamos. Podemos tratar de huir de los demás, alejarnos de ellos, evitar la relación con ellos. Desgraciadamente no podemos huir de nosotros mismos. Tenemos que cargar con nuestra propia realidad como seres humanos, con nuestra propia experiencia rota y desgarrada. Es muy difícil a veces vivir con uno mismo y es total y completamente imposible huir de uno mismo.